Muy buenas a todos, bienvenidos a Rotten John, bienvenidos al episodio número no sé cuántos de la quinta temporada. ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Rafa? Estamos, intentando mentalizarnos de hablar de Ágata en las lecturas ilimitadas, la película de Marguerite Duras de 1981, porque nos lo habéis puesto difícil esta vez. Bueno, yo creo que fuimos un poco kamikazes nosotros al poner a Marguerite Duras, porque, a ver, sí sabíamos quién era Marguerite Duras, un poco de su cine y tal, pero era como, oye, ya que no hemos visto ninguna peli de ella, vamos a hablar de Cero. Exacto. Pues creo que igual no es la mejor directora para hablar de Cero de ella, pero aquí tenéis yo, la como opinión de dos chavalitos. Soy un doble kamikaze, Claro. Dije, hombre, antes de ver Ágata y las lecturas ilimitadas voy a verme su peli más famosa, que es India Song, que también estaba en la lista. También estaba en la lista, se descartó. ¡Ay, papá! Hablaremos un poco de India Song por encima, porque, bueno, tú hablarás porque yo no la he visto, pero el podcast lo vamos a dedicar un poco a Ágata, aunque por lo que John sobre todo ha intuido, es imposible hablar solo de una película de esta mujer, porque es tan polifacética y ha tocado tantos palos y hemos visto tanto solo en esta película que está vinculado a otros artistas, que creo que va a ser como... Pero es que además lo hemos visto vinculado a esos artistas, no vamos a decir que como raíz, pero sí que casi como idea de germen, Sí, ¿sabes? sí. Porque hablábamos antes así de refilón de Resné, evidentemente, ya comentaremos por qué, pero por mucho que Resné haya hecho cine antes que ella, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque yo creo que no tiene mucho que ver que Marguerite Duras haya empezado a hacer cine antes que ciertos autores, porque ella, al ser novelista, muy posiblemente tenga ciertas estructuras e ideas muy afincadas en mucho antes de empezar a hacer cine. Es una peli muy marciana la que tenemos hoy delante, y hemos hablado de pelis marcianas aquí en este podcast, pero bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Que seamos de estos que no queremos hablar de Tiburón y de Jurassic Park, nos metemos a veces en algunos berenjenales, así que nada, de momento esa es la intro del podcast de hoy. Vamos a lanzar las 4 propuestas para el próximo programa, que van a ser el 11 de mayo. Tenemos 4 películas bastante diferentes a lo que nos vamos a enfrentar hoy, y películas que A probablemente... priori, claro, que todavía nos podemos encontrar cualquier no cosa. sabemos nada, pero películas que yo al menos no tengo ni pajolera idea, entonces va a ser un descubrimiento. Vamos a hablar de cine clásico argentino. Sí. De los 50 a los 70 aproximadamente era, ¿no? Más o menos. Sí, vamos a decir que son de los... Sí, la peli más antigua de la que vamos a hablar es 69. Vale. Antigua en cuanto a... O sea, la más nueva en nuestro contexto. Vale. La primera de las opciones es Nunca abras esa puerta. No sé si es así tal cual, porque tengo el póster en inglés, Never Open That Door. No abras nunca esa puerta. No abras nunca esa puerta. Que no sé ni quién la ha dirigido ni de qué año es. Dirigida por Carlos Hugo Christensen, de 1952. He de decir, en lo que ha dicho Rafa justamente, de que no hemos visto ninguna de las películas. Yo sí tenía un poquito fichados a los directores argentinos clásicos, y como es un gran pendiente, porque nadie hemos visto todo en el mundo, pues qué mejor que empezar a descubrir cositas por aquí. Ponemos 4 películas de cine clásico argentino y lo que salga será nuevo y divertido, seguro. Tal cual. Pues ahí la tenéis, la primera opción. La siguiente, sobre todo si nos escucha alguien desde Argentina o algún argentino desde otra punta del mundo, a lo mejor tendrá un poco más de conocimiento para decir, esta hay que votar. Lo ponéis en las redes sociales. La siguiente es Prisioneros de la Tierra, que es una peli del año... 1939, estamos Vale. atrás, de Mario Soffici. Ahí la tenéis. Segunda opción, parece una especie de, por el póster, una especie de western social. No sé si va por ahí, pero a ver qué nos encontramos. Bueno, ahí anda. Tenemos después El Dependiente. Año y director. Dependiente de Leonardo Fabio, 1969, que es un director que sí que lo tengo un poquito más trabajado, me he visto un par de pelis o 3. Tú también has visto Crónica de un niño solo, ¿no? Una cosa... Que es la ópera prima de Leonardo Fabio y una de las cosas más
O sea, es una cosa bastante heavy. Para los que os suene un poco más la figura de Manuel de Oliveira, tiene una película del 42 que es Aniki Bobo, que creo que es su ópera prima en largometraje, que no voy a decir que se parece mucho a Crónica de un niño solo, pero bueno, son películas interesantes de ver en cuanto a qué director las hace y cómo las enfoca. Y el cine de Leonardo Fabio es una cosa bastante particular, vamos a decir, de lo poquito que he visto yo. Pues ahí lo tenéis. Si os llama la atención, podéis escoger El Dependiente como esa película para el próximo programa. Y la última es La Terraza, que es una película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, de 1963. Este director puede que os suene más, porque yo creo que es de los directores clásicos argentinos que más, vamos a decir, que más nombre tienen, en cierta forma, ¿no? Y no hemos querido pasar de aquí porque si empezamos a surcar un poco los 70 y los 80, empiezan a entrar nombres que sí que conocemos un poquito más y que podemos tener más en la cabeza, como puede ser Adolfo Aristaín y otros tantos, que no sé, vamos, yo en mi cabeza por lo menos, que esto ya igual es una idea preconcebida que los argentinos que nos escuchéis o lo que sea nos podéis decir que no es, pero lo tengo pensado como casi si fuese otra ola de cine argentino, así que igual también la peli del 39 y del 69, que son muchos años, no tienen nada que ver una con la otra, pero sí que creo que, pues bueno, forman parte de un entrecomillado de cine clásico argentino, vamos a decir. Ahí las tenéis. Nosotros por lo general siempre intentamos hacer como un bloque de 4 que respiren algo, ya sea temático, formal, por época o por director o directora, evidentemente. Pero, pues eso, a lo mejor en este caso nos vamos un poco de madre porque no sabemos tanto del tema, pero a esto hemos venido aquí también. No jugamos sobre seguro siempre. Así que ya sabéis, para el día 11 de mayo entráis en nuestras redes sociales y votáis vuestra película favorita. Never Open That Door, Nunca abras esa puerta, o algo parecido. Prisioneros de la Tierra, El Dependiente y La Terraza son las candidatas a ser la película escogida para el próximo programa del día 11 de mayo. Voy lento, estoy procesando muy lento la información porque es que tenemos que hablar de esta peli y creo que vamos a abrir un melón enorme porque hay tantas cosas. Yo creo que podamos empezar a hablar desde cero, en plan la peli, y luego, si acaso, ubicarla en relación a India Song y hablar un poco de Marguerite Duras, de todos los tentáculos que salen de ella por lo que se ve. Y seguramente nos quedaremos cortos porque no podemos hablar de literatura y todo lo que ha hecho artísticamente. Claro, no podemos llegar en ningún sentido a su literatura. Yo tengo un muy buen amigo que está conmigo en el otro podcast que tengo el ruido de fondo, que es Luis, que sí que me dijo que había leído una de las novelas de Marguerite Duras y que era bastante buena, que le gustó mucho. Así que bueno, tenemos como un poco enlace de que también era muy buena novelista, una referencia de un amigo. Vamos a poner en contexto, si te parece, a Marguerite Duras para empezar, porque como decíamos, no es tan fácil como en los anteriores programas que dedicamos a Persona X, porque sí que influye muchísimo que un director o una directora no sea puramente director o directora, y más que esté fuera del arte cinematográfico, ¿no? Porque con Agatha se ve muy claro que esta mujer viene del mundo de la literatura. Y que además es alguien que tiene muchas ganas de explorar mucho más allá de casi todos los artes que pueda practicar. Y es una cosa que normalmente no suele verse o no suelo ver. No sé, para poner un poquito de ejemplo, yo creo que Marguerite Duras, por el contexto que tiene, ¿no? Has dicho antes, me has dicho a mí fuera de cámara, ¿no? Pero has dicho antes que es nacida en Saigón. Cerca de Saigón, Indochina francesa, sí. Me ha sorprendido eso ya de base es un caldo de cultivo enorme para poder encontrar cosas como el colonialismo y varias cosas muy importantes que, quieras o no, pues dirigen un poquito las incógnitas de su cine o los deseos que puede tener en la cabeza en cuanto a escribir o hacer una cosa u otra. Al final es algo muy similar en cuanto a base de lo que ha tenido Claire Denis, que nació en África porque sus padres vivían por allí y al final pues el colonialismo entra de forma diametral. Tanto Agatha como India Song
son películas que no están, que son en francés y tal, pero no están emplazadas en Francia en Tal ningún cual. momento. De hecho, Agatha me da la sensación que no dice un lugar concreto, ¿no? Hablan de la Villa Ágata, se ve en un espacio que parece mediterráneo. Es una especie de hotel de veraneo, ¿no? Sí, pero no dice exactamente dónde sucede. Sucede en un espacio, creo, liminal hasta cierto punto, conceptual, Sí. porque lo que se explica de una forma también muy conceptual, a modo de resumen de la película, si se puede resumir. Es una película que está inspirada en un texto teatral de la propia Marguerite Duras, y esencialmente es la historia de dos hermanos que yo no te diría si han sido amantes o son amantes, sino que se quieren a nivel de amor romántico, porque prácticamente me da la sensación que no hay nada físico en esta película, es todo muy, muy, muy mental, pero básicamente es eso. Ella se va, está todo el rato partiendo, el texto lo repite muchas veces, ella se marcha y eso, y pues ahí está despedida, ¿no? Y se explican con diferentes cosas. Pero es una peli muy compleja de explicar verbalmente, porque creo que en la forma es donde está el contenido real. No es tan Mm. importante que sean dos hermanos, que hay una especie de relación incestuosa, porque la forma en la que se explica es lo más extraño que he visto desde hacía muchísimo tiempo. Creo que una cosa importante a comentar es que Marguerite Duras también escribió Hiroshima no Mon Amour y que estuvo nominada al mejor guion original en el 61 en los Oscars. Entonces, para quien haya visto Hiroshima Mon Amour y conozca un poco el tipo de cine de este estilo, pues ya podéis intuir por dónde van los tiros. Una peli formalista, pero hasta la médula. Eh, Prácticamente, como decías tú, es un ensayo poético construido a partir de plano recurso. Yo la estaba viendo, estaba pensando, esta peli ha sido económica porque realmente no hay no hay muchas cosas, pero porque directamente no hay ni sonido directo, tío. Me parece como una cosa tan Sí. radical, como tan alejada de lo que es el cine, entre muchas comillas, para los que nos escuchan en podcast, porque el cine en principio tiene que tener una forma muy concreta, aunque seas Harmony Korine, aunque seas, yo qué sé, Chris Marker, a lo mejor se acerca mucho a Chris Se Marker. acerca a algunas cosas de Chris Marker, sin duda. Es una peli muy punky, ¿eh? Es una peli muy, muy, muy alejada de cualquier cosa tradicional, convencional, no sé cómo decirlo, es que es una peli de los Sí, años sí. de 1980, que tampoco no me parece una peli como del, ¿sabes? De, si habláramos del inicio del cine en el que se experimentaba porque no había nada, esta peli huye de todo. Me da esa sensación. Está más cerca de la huida de lo convencional que no de querer ser poco convencional. No sé, Al final, yo no estoy como completamente de acuerdo con esto de, lo has entrecomillado, ¿no? Pero de que no sea cine o que no se entienda como tal, porque creo que es como, sí, no, quiero simplemente matizar, porque me parece como la forma más pura realmente de poder empezar y controlar lo que es el cine, porque es darle otra entidad sí, sí, 100%. y construirlo realmente con el valor de las cosas más básicas que tiene el cine, que son la imagen y el sonido. Sí, Y ella construye a través de imagen y sonido historias que son juntas, paralelas y que viven en un tiempo que en ningún momento se concreta. Entonces, aquí de base se sabe que en esta casa, por mucho que sí, la mayoría de la película son planos de la casa por dentro, o sea, el mar, el tiro de cámara por un lado, por otro, se ve la propia cámara grabando a Bulo Guier eso por, no tiene sentido. O por sea, los espacios, a mí me explotó ¿no? mucho la cabeza. Al otro hermano, y se sabe que se está hablando de un pasado en ese presente, pero no exactamente en el momento en el que se está grabando las cosas, porque se intuye que han quedado en el lugar en el que se amaron para poder discutir su relación o avanzar su relación en cierta forma a algo que sea viable. Pero claro, es casi como una ensoñación. Empieza a Sí, trabajarse desde
lo límite y claro, hay buena parte de la película en la que no hay personajes, hay Es que dos voces y podríamos... una de ellas es la de Marguerite Duras. Exacto. Es que podríamos decir que la peli, el 15% de la peli es con una persona delante. O sea, los personajes no aparecen mucho. ¿Qué va? Por eso decía entre muchas comillas lo de que se aleja mucho de lo que es el cine, porque por lo general tiene que haber alguien, ¿sabes? Alguien que estás... Una referencia. Algo, tío. Es que hay momentos de la peli que yo pensaba, parece como una especie de enfoque documentalista de los espacios, pero es que tampoco no se queda en eso, porque también incluye a los personajes. Y cuando los incluye de una forma muy concreta, porque la primera aparición de Agatha, vaya, yo la tengo aquí clavada en la cabeza. Y Tumbada en el sofá. no es nada del otro mundo, pero por contexto es bastante impactante. Entonces por eso me parece como una peli tan anárquica y tan ida de estructuras clásicas y contemporáneas, que me parece que si esta peli se hiciera ahora mismo también sería ultramoderna. Sí, totalmente. Y tiene como... Bueno, si se hiciese ahora se rechazaría. Posiblemente, no lo sé. Muchísimo, porque creo que, bueno, no hay que por qué entrar ahora en eso, pero actualmente hay muchas de estas cosas. Bueno, se habla de que lo mejor y lo más nuevo y lo más innovadores son películas que serían viejas en 1950. Y a lo mejor esta peli ahora sí que es verdad que se tacharía de pretenciosa y de cosas de este estilo. Y es una peli que a mí me parece bastante libre, bastante honesta, bastante sin ningún prejuicio. Si ella quiere meter 200 planos del mar desde todos los puntos de vista, lo hace. Y le da igual, porque lo importante muchas veces no está en la imagen, lo importante está en lo que se dice, pero lo que se dice no te lo dice la persona que estás viendo, sino que te lo dice otro personaje que no está apareciendo, con una voz en off, con un diseño de sonido ultra limpio, en el que no hay prácticamente diseño de sonido más allá de la locución. No hay música, y cuando aparece la música aparece como muy radical. Me da la sensación de estar viendo un ensayo poético, ¿sabes? Tiene esa cadencia musical del propio texto. Parece que todo está en rima. Y en realidad parece que es... Bueno, en la peli se ven varios momentos en los que se ve un texto que parece un libro, parece narrativa, ¿no? Sí, bueno, la película empieza así, con una página de un libro. Pues que ya directamente a nivel textual es completamente contradictoria, porque estás viendo como un texto que parece que es la base del texto de la película, pero ves que formalmente eso es una narración o una novela, para que nos entendamos, pero no te suena eso, ¿no? A mí me da la sensación de que eran poemas, hablaban en poema, idioma poema. Idioma poema. Y en francés, además. Y en francés. Bueno, creo que en algunos momentos sí, pero en otros no. Yo creo que la cadencia y la forma en la que se empiezan o se intentan hablar o intuir las cosas también tienen mucho de un misticismo y de acompañar en cierta forma la imagen desde un aspecto tanto sonoro como visual, como has dicho tú, limpio, seco, directo, y que realmente es una película que busca que estés con todos los sentidos puestos, aunque parezca que es algo muy sencillo, ¿no? De ver o de escuchar o de sentir, pero es que considero que es casi una película de sentir, ¿no? Lo que hablaba Pichat Pong muchas veces de que su cine era algo sensorial en muchos aspectos y de que había que dejar fluir el cuerpo para poder entrar en la película y que un poco te guiaba, tanto tu deseo como tu cabeza te guiaban al verdadero ser de la obra. Creo que es como completamente un poco el rollo de Marguerite Duras. Tal cual. Y lo considero así porque habiendo visto India Song, que quiero también un poquito hablar de cómo emparejan, porque creo que es un estilo, solamente habiendo visto dos películas que se parecen en contexto muy poquito, son películas muy similares pero radicalmente opuestas una de la otra en cierta forma, pero utilizan las mismas formas, estas imágenes de algo que ha ocurrido, una historia como muy pequeña que se empieza a narrar desde un montón de puntos y desde diferentes personajes, desde el pasado, desde el futuro, y el presente que se ve es totalmente indeterminado. Pero esa indeterminación de la imagen hace que puedas completar en tu cabeza
todo de lo que se habla. Entonces, me parece fascinante que Marguerite Duras sea una directora que pueda conseguir que una película cobre vida en tu cabeza dándote 4 pistas de puzzle visual y sonoramente. Porque tú no recuerdas esta película con un montón de pasajes en un montón de sitios, con esas 2 personas, pero en realidad no las has visto. Y simplemente has visto ese lugar del que se está hablando y esas 2 personas muy, muy de refilón en la película. Pero Y estás completando todo mentalmente. Es una cosa fascinante. Y entiendes perfectamente lo que está pasando y lo que están sintiendo. Yo, una de las cosas que más se me ha quedado con esta peli es que lo que estaba viendo era una representación de cómo se sentía esa gente. Estaba escuchándoles lo que dicen literalmente, pero viendo lo que sienten. Pero eso tampoco es una cosa como instantánea. Es lo que dices tú, es como es a partir de todas esas piezas que te lanza ella. Claro, se construye eso. O sea, eso empieza a construirse bien al pasar los 25 minutos. Sí, sí. En los que empiezas a conocer a ella y sus inquietudes o sus dudas o tal. Empiezas a conocer a él, sus inquietudes, sus dudas y el entorno en el que estás. Porque ya has podido tener algo más grande. Es casi como si la película te introdujese por esa casa y que luego hay un momento en el que hay un relato que sí que es bastante más didáctico en el sentido de que hablan en un sitio en el que han estado y Marguerite Duras pone en pantalla ese sitio en el que han estado, que creo que son las cabinas estas de la playa. Y ahí empieza a construir visualmente en tu cabeza toda la idea de cómo se ha construido eso de lo que están hablando ellos dos. Pero solamente así. Es algo que hacía, por ejemplo, Luchino Visconti en Muerte en Venecia, cuando hablamos nosotros aquí de Muerte en Venecia, que hacía casi que los lugares estuviesen repletos de fantasmas y de fantasmas que simplemente hacen imaginar lo que se está viendo. Nosotros entendíamos perfectamente lo que le pasaba por la cabeza al personaje de Muerte en Venecia cuando veía al chico jugar o a los lugares que había frecuentado el chico. Lo que pasa es que Visconti lo trabajaba de forma diferente, ¿no? Casi con una imagen paralela que construía una imagen en unida, vamos a decir. Aquí está más Pero aquí no. Mm. Claro, aquí no está ya ni esa pista visual. Aquí está la imagen de la que se te está hablando, dos personas de las que se está hablando, y esas dos personas aparecen de forma totalmente desligada de la propia imagen que se está viendo. Entonces es una construcción totalmente... Es como si un niño le das 4 revistas y le dices, hazme una escena en la que esté en una casa, en el monte y 2 personas. Y tengas que cortar de todas las revistas y construirla, ¿no? Pero la construyes así en tu cabeza. Me parece un juego súper divertido. Pero es fuerte que aún así es compacto, ¿no? ¿No te da esta sensación que a pesar de todo... Sí, porque creo no hay nada gratuito? Está todo súper bien explicado. A mí me parece una cosa... Y se entiende perfectamente. Y no hace falta llenar de cosas las imágenes para poder entender. Creo que Marguerite Duras, si algo tiene, viendo estas 2 pelis y aquí también en Ágata y las lecturas ilimitadas, que lo de las lecturas ilimitadas me parece muy gracioso en cuanto a nombre, porque pues tener lecturas ilimitadas. Igual nosotros estamos hablando de la película y no tiene nada que ver con el contexto base de Marguerite Duras. Pero es que me he perdido de lo que estaba diciendo. No me acuerdo por dónde ibas tampoco. Bueno, estaba comentando... Mucha subordinada, como en la peli. Sí, un poco loco. Pero no sé, o sea, ¿qué es eso? Que me parece que se construye todo de forma muy limpia. Eso sí que decía, que no está nada cargado. Como hay otras películas que están muy cargadas y que la imagen algunas veces no es ni legible. O es legible pues porque están 2 personas hablando, pero no tiene nada que ver y no tiene ninguna importancia el entorno. Y aquí sí. Y lo que decía, que se me había ido el santo al cielo, es que sabe muy bien a qué distancia colocar la cámara siempre. Y es algo que no suele verse en una película ensayo de este tipo. ¿Sabes? En otras que recuerdo que sean un poco así y que conceptualmente tengan la distancia perfectamente ejecutada para poder entender la envergadura de lo que se está hablando, es Godard. En algún que otro corto o algún que otra peli, pero más en los ensayos de Godard. Es algo que creo que habrá mamado de Duras y viceversa. Es probable. Se ve mucho o se intuye mucho de otros cineastas y otros artistas a partir de esta peli.
yo creo que es algo que sí que viene condicionado por las cosas que hemos visto. Evidentemente, no puedes ver aquí a Chris Marker si no has visto a Chris Marker. Pero em, es algo que a nivel de producción me parece muy particular de encontrar. Es imposible, me da a mí la sensación, vender esta película a un productor y decirle quiero hacer esto de esta forma. Me gustaría saber si este resultado es el que tenía ella en la cabeza, que esto también puede ser, ¿eh? Que las cosas evolucionan mucho de la idea, de la idea conceptual del principio a luego al resultado final. Pero es que me da la sensación de que sí, que había ahí algo que a lo mejor no estaba escrito en un guión convencional, en un dossier convencional, en una producción estándar, que ella tenía muy claro de lo que quería hablar, porque creo que la peli sí que es un bloque muy cerrado y muy marcado, y con los vértices muy definidos. Y aún así me parece muy difícil hablar de la peli, porque no es que sea ambigua, creo que es una peli tampoco críptica, es que me salen como palabras en las que parece que es difícil la película, pero no es una peli difícil, es muy fácil de ver. Yo creo que impacta más, a lo mejor, como decías tú, en la sensación, el sentimiento. Yo creo que es una peli súper sensible, pero que a lo mejor está tan alejada de lo que vemos normalmente que para mí es una completa marcianada. Yo he tenido la sensación de cuando vi por primera vez hace un montón de años un cuadro de Rothko, que creo que en la peli también hay algo de eso, sobre todo en los espacios abiertos, cuando está grabando el mar, hay momentos que no se ve ni el mar, se ven como líneas de colores así horizontales, Sí. y da esta sensación, ¿no?, de ver algo que en Rothko era muy claro, te transmite esa sensación, pero no es ilustrativo, no hay nada ahí, no hay una persona, una casa, un perro, un pájaro. Es una sensación, a partir de colores, puramente, de franjas de colores. Y yo tenía esta sensación con la peli, como que ella tampoco le importa que nos importe tanto la historia, sino que entendamos lo que sienten esta gente. Y eso yo creo que queda claro. Hay una melancolía en esta peli desde el frame número 1 hasta el Sí. último que te mueres. Es una peli Es una peli triste. triste de cojones. Sí, sí, 100%. Y yo empecé a tomar notas, pero es que hubo un punto que no pude más. Ya. A mí me desconectó completamente el chip analítico. Tengo aquí planos estáticos, movimiento, un corte a negro, pero es que son cosas que dan igual, porque no es tan importante la forma, a pesar de que la forma creo que es la baza más destacada de la peli. Esta peli la haces con otra forma, probablemente sea completamente infumable. Pero aquí hay algo súper magnético, súper marciano a la vez, que no sé, a mí ha sido a lo mejor de las pelis que hemos visto en el Rotten John, de las pelis que más me ha pillado por sorpresa, porque no me esperaba nada, porque tampoco no conocía tanto la figura de Marguerite Duras. Pero, hostia, me gustaría leer ese guión en papel si existe. Yo creo que ni existe. ¿No te da esa Pues igual sensación? no. Que no está Igual no, escrito. igual no. Es que es una película, es que estamos como adjetivando demasiado, ¿no? Pero es Sí. casi etérea en muchos sentidos. Y creo que no he visto hace mucho tiempo una obra que realmente le dé la entidad que merece a la imagen y que la imagen realmente transmita esa tristeza, ese desazón, ese dolor que las palabras dicen, ¿no? Al final creo que es una película absolutamente impresionante, sobre todo porque quitándole todo, ¿no? Limpiando una obra por completo y dejando solamente la imagen más pura Tal cual. y la voz, puede hacerte sentir y puede hacerte saber y puede transmitirte todo lo que te puede transmitir un melodrama de Max Ophuls Tal cual. o una película de Douglas Sirk. A ese punto se puede llegar. Estoy hablando con técnicas y películas que no se parecen. No en ningún momento digáis, no, pues que dicen, Ya, este ya. tío dice que Marguerite Duras se parece a Max Ophuls y a Douglas Sirk. No, no se parece. No se parece. Estamos hablando Para nada, del además. aura, un poco. Para nada se parece, pero sí que consigue en muchos aspectos toda la maestría que tenía Ophuls o que tenía Douglas Sirk a la hora de construir y transmitir el melodrama. No vamos a decir que Agatha y las Doctoras Ilimitadas sea un melodrama, pero No. sí que de base tiene un contexto Una premisa, como mínimo. que es un contexto que lamenta. Sí, sí.
y Pero que echa de menos no es y un que poco, también quiere arreglar. no es un poco esa nostalgia, curiosamente, y esa atmósfera de dramatismo y cierto apocalipsis hasta cierto punto que tenía Tarkovsky también. No hay algo ahí sin ser tan esperpéntico, porque al final Agatha es muy, 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 muy minimal. Es una peli Sí, que está pero limpia. es que me parece que es una peli bastante opuesta porque Tarkovsky sí que guiaba las imágenes y las personas sin palabras prácticamente. Creo que la Ya. gente que más hable serán un par de discursos en Stalker, ¿no? Vamos a decir, en cuanto a películas un poco más base. Y creo que el tío más pesado que puede haber dentro de las pelis de Andrei Tarkovsky, si es que puede haber, es alguien en Andrei Rublev que le pegue la Mm. turra a Rublev y poco más. Pero O sea, sí, sí, no. a lo mejor el texto no, pero la atmósfera sí que me lleva un poco a esa nostalgia casi deprimente, no sé, puede ser, ¿eh? Es, es complicado hablar de esta puta peli, ¿eh? Es complicado, Mira que lo es sabía, pero o complicado. sea, cuando intentas hablar como que me cuesta un poco más. Te atascas. No tengo nada a lo que cogerme, tío. Es que estoy un poco... ¿Sabes? Pero Hay una a película... la vez, a la vez, aunque no tengas nada de lo que cogerte, a la vez sabes, en plan, sabes todos los sentimientos que te ha causado. Claro, el tema es que no sé hablar de eso, Bueno, ¿sabes? porque no necesariamente siempre se tiene que poder hablar de esto. Yo Ya. no quiero saber si esto se presentó en un festival o no, 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 no. cuando saliesen los críticos No, que no. podrían haber dicho también, No, imagínate. no me refiero a eso. Me refiero a que no sé verbalizar lo que la película hace y lo que yo he sentido viendo la peli, tío. Me- Bueno, yo creo que lo que siente cada persona es el tipo de directora que aflora mil cosas en cada uno y no creo que necesariamente sean cosas que se tengan que verbalizar. Creo ya. que hay cosas que afloran en las personas que no necesariamente tienen palabras para explicarse. Y creo que es ese tipo de película, ¿no? No te voy a decir que sea Mm, una película cambia vidas, porque igual por lo que estamos hablando es como una película cambia vidas, pero sí que mm. es una película o una autora casi por completo, diría, solamente por habiendo visto India Song y esta película, y creo que voy a ver, aquí, spoiler, voy a verme toda la filmografía de Marguerite Duras durante este año. O sea, sí o sí. Ujú. Pero que es ese tipo de directora que te cambia la forma de ver el Sí, cine. Y hay poquitos de esos. muy Está pocos. Bresson, está Tarkovsky, está etcétera. No tiene que ser solamente estos nombres como tan Sí, grandes, está pero John Ford te Marker, cambia la sí, forma de ver sí, el 100%. cine. Howard Hawks, Max Ophuls y Douglas Sirk también te cambian la forma de ver el cine, pero pues normalmente las vanguardias o Mm, lo experimental, Michael Snow te cambia la forma de ver el cine. ujú. A mí Joder, no sé. O sea, ver Wavelength a mí me cambió la forma de enfrentarme a las imágenes. sí, sí, 100%. Y ver Ambulance también te cambia a la Y Ambulance perfección. totalmente, totalmente. Es que lo has dicho perfectamente. Es que ver a Michael Bay te cambia la forma de ver las imágenes. Tal cual. Totalmente. A mí lo que me sorprende de esta película en particular es que a lo mejor es que no tengo ni puta idea. Que eso hay que decirlo. Pero me También. parece que O es. yo. Me parece que es completamente un champiñón que aparece en el 1981. ¿Qué cojones estaba haciendo en el 1981? Eh, me pa- es que no sé. Hay películas que las Ya, pero veo es que y India digo. Song es del 75 y se habla en cierta forma bastante dentro de los círculos cinéfilos de India Song y tal, pero nadie habla como tal de la película. Y Ya, cuando ves la película dices, entiendo perfectamente por qué Marguerite Duras es una directora que está en buena estima, también de la que se habla poco, pero de la que se habla poco porque normalmente la gente no tiene una conversación para poder sacar de Marguerite Duras. ya. ¿Por qué? Dirás, claro, la gente, tú te vas y te enfrentas a esto y dices, ¿por qué será? O sea, ¿por qué Marguerite Duras tiene una consideración tan buena? Pero luego hay tan pocos textos o textos tan poco cercanos Ya. o... Claro, ves una película de Marguerite Duras y dices, vale, Vale, pues ahora entiendo las cosas. Entiendo que no es tan fácil hablar de una película así hay que y que darle no las necesariamente respuestas. todo el cine tiene que ser algo de lo que se pueda hablar. Claro. Nosotros estamos haciendo aquí malabares, en Es, cierta forma. es que, claro, nosotros estamos condicionados porque esto es un podcast de hablar de películas y a lo mejor nos hemos encontrado con nuestro talón de Aquiles, a lo mejor nos hemos encontrado con pelis que no se No, yo pueden... creo que hemos dado con bastantes cosas y hemos racionalizado igual a lo malo, porque no siempre igual hay que racionalizar todo, Mm, pero hemos racionalizado alguna que otra cosa e ideas que hemos convertido, hemos podido hacer de cierta forma físicas, hablando también, pero es que mm. estamos hablando de una película hablada de imágenes en las que la gente no habla. Así que
ver las pelis. Es complicado, es complicado. El contexto del 1981 era que ganó Carros de Fuego a mejor película en los Oscars. Por eso me parece que es como un champiñón rarísimo. Me da la sensación. Cuando vi Blue, la peli de Derek Jarman, de 1993, existe una película que se llama Blue, de Derek Jarman, escrita y dirigida Derek por Jarman. este noble señor, Gran director, Derek Jarman. que hizo una peli con un pantallazo azul. Pantalla azul. Y a chuparla. Y me lleva un poco a esto. Me lleva un poco a Agatha cuando la estaba viendo, porque al final había veces que yo estaba viendo la película y digo, no sé en qué tengo que estar. No sé si tengo que estar por la imagen, tengo que estar por el texto, tengo que estar por lo que se está diciendo en el texto, tengo que estar por el sonido, porque de repente aparece, porque hay música en la peli, pero aparece con un momento muy concreto y desaparece instantáneamente, que creo que a música nivel... clásica, además, que repite en India Song, también hay música clásica que se repite, no voy a decir en bucle, pero casi en bucle, ¿no? Y te mete en trance. O sea, yo creo que son películas que te entran en cierta forma en un trance. Sí, sí, Por sí, eso he puesto antes un poquito de ejemplo a Pitch at Pong, porque es algo, en cierta forma, que no se ha vuelto mainstream, pero la gente que, si nos escucháis, pues entiendo que, joder, hemos hablado de Satan Tango, hemos hablado de, yo qué sé, casi una peli convencional de la que hemos podido hablar es Until the End of the World de Wim Wenders, que es una peli de 4 horas y pico o lo que sea, ¿no? Y al final, pues estas cosas se pueden hablar. Yo puedo hablar de Pitch at Pong tranquilamente, pero creo que es por eso, o sea que sí que en cierta forma se acerca a ese cine trance, y lo he dicho porque es alguien que está en activo, no voy a poner de ejemplo ante alguien que no está. Hay algo ahí, lo que decías tú, no has dicho la palabra ensoñación, que está a lo largo de toda la película y que va más allá del cine, que simplemente eres el espectador, recibes estímulos y que es prácticamente el 90%, ¿eh? El 99% podría decir. Aquí yo creo que es una peli que si no entras te mata, si no entras te destruye. Sí. No te destruye. Pero si dejas que te lleve es de la una peli mano, muy agresiva, ¿eh? Sí, porque aparte es muy artificial en todos los aspectos. O sea, lo que decíamos, no hay conexión entre el texto y la imagen. La imagen es... De repente aparece La imagen es cámara, abstracta porque te ayuda a complementar el texto. hay cortes a negro, como si fuera esto 71 fragmentos de una cronología al azar, pero aquí es bastante al azar cuando mete los cortes. Hay muchas cosas que hace que esta peli sea completamente artificial y que a la vez sea completamente emocional. Y te pegué durísimo. Pero es una peli exigente, ¿eh? Sí, totalmente. Es que estamos hablando, cuando os comentado antes lo del año, En busca del arca perdida se estrenó en 1981. ¿Qué cojones hacía esta mujer? O sea, ¿de dónde ha salido esta mujer que ha dicho voy a hacer esto de esta forma? Por poner otro ejemplo, Ladrón de Michael Mann. Ay, La mujer del aviador de Eric Romer. Un poco más de sentido dentro de esa fecha, ¿no? Bastante. Pero Evasión o Victoria de John Huston es del 81. Sí, esa película en la que aparece Pelé, Bobby Moore, Hostia, Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow. Y esa peli es del mismo año, en la que a Marguerite Duras se le ocurrió hacer pues esto. Esto que hay que decir 6 años después de India Song, ¿eh? Los que veáis India Song, me parece una peli igual de radical que esta. Casi igual, no voy a decir más porque creo que da un poco más de contexto y que pero creo que es bastante más compleja por lo que llega o a dónde va a llegar. Por lo que he leído yo, es que Marguerite Duras, durante el tiempo en el que estuvo haciendo cine, que desgraciadamente no tiene tantas películas como las que se podría esperar. La primera es del 67 por lo que veo y la última del 84. La primera es del 67, eso es, pero es una peli en conjunto. Yo las pelis en conjunto que son ópera prima las cuento, pero no las cuento, ¿sabes? Porque ya hay otra persona por ahí. Pero la primera es Destroyed She Shade, del 69. Dicen que que tardó unas cuantas películas en llegar al culmen de su estilo. Y que el culmen de su estilo, a priori, es India Song. Veré las demás para poder saber cómo es el culmen de su estilo. Si es como Chae Min Liang, que tú ves Rebels of the Neon God
que es su ópera prima, y ves, no sé, no voy a poner la saga Walker como ejemplo, pero más o menos, ¿no? Sí. Y dices, joder, la primera película parece Johnny 2 y la última película es, pues eso, Sammy Liang. Jamie Liang. Bueno, si esta mujer en 6 años consiguió llegar al culmen de su estilo en el cine, haciendo literatura también, y haciendo teatro, y haciendo de todo, pues, oye, a sus pies, la verdad. Em, Y tiene una peli con Lucía Bosé. con Lucía Bosé. Sin duda le pilló el gustillo al mundo del cine, porque aquí vemos que tiene bastantes pelis seguidas, 69, el 71, 72, 74, 75, dos en el 76, 77, dos en el 77. Le metió bastante caña, le metió bastante duro, esta mujer al cine. No sé, yo estoy un poco sin palabras, esta peli. Y algo que siempre da pie a saber que es una directora importante, además de lo que se ha hablado, de lo que se ve de ella, es que tú ves los repartos de sus películas y todos son actores impresionantes de su época, pero actores que no necesariamente piden ser el centro de atención, como podría verse en el cine de hoy en día, ¿no? Que si tú coges a Pedro Pascal, pues Pedro Pascal pedirá X minutos en pantalla, o Sydney Sweeney, o lo que sea. Aquí, que la protagonista de la película de la que estamos hablando, Agatha, es Boulogier. Sí, Boulogier. que no lo hemos dicho, pero es que claro, es que es tan poco importante, entre comillas, los personajes, porque es que la fisicalidad de los personajes, porque están ahí y hay tricoplanos. No, pero Boulogier es una actriz, o sea, una de las actrices capitales de Jacques Rivette. Sí, sí, está por aquí también. O sea, trabajó con Fassbinder, trabajó muy a posteriori con Olivier Assayas en Irma Vep. Con Claire Denis Trabajó con del Buñuel. 2022, sí, sí. O sea, Bueno, con Jacques trabajó Rivette. con Manuel de Oliveira, o sea, es ese tipo de actriz. Que sí, viendo la gente con la que ha trabajado, pues se entiende perfectamente que sea alguien que esté a merced del director porque confía al 200.000% en él. Pero que Boulogier aparece tumbada en el sofá, anda 43 pasos en la película y ya está. Mira por Y la solamente ventana. su entidad y su fisicidad son impresionantes, funcionan increíblemente bien. ¿Cómo cojones debía ser eso, Debía decirle, ahora camina. Ahora, párate aquí. Ahora no sé qué, porque es que Tiene no toda la sé. pinta que le diría, anda por este lugar, yo voy colocando la cámara mientras vas andando Y y haz lo que te dé la gana. Cuando te canses, te tumbas. Te cansas, te sientas. Y ya está. Tal Estamos cual, aquí grabando 1 hora y pico y utilizo todas estas imágenes, que igual luego el rodaje es mucho más profesional, entre comillas, de lo que pensamos, ¿eh? Sí, sí. Y que igual ahora tiene, como los hermanos Cohen, todo dibujado de por qué lugar tiene que pasar Boulogier A y saber. a dónde tiene que mirar para que esa mirada encaje perfectamente con la mirada en oblicuo de su hermano, de la actriz que hace de Como actor que hace de mínimo su hermano. no da esa sensación como espectador. No la da, no. Da sensación del cinema verité que se empezó a trabajar en Francia. Tal cual. Pero bueno, el cinema verité tenía mucho de meterse a grabar en la calle, ¿no? Como los que hayáis visto Out One, habréis visto las escenas de Antoine Doniel. He dicho Antoine, que no es Antoine Doniel, ¿no? No, creo que no. A ver, lo tenemos aquí a mano. Que Ya total, ya que no podemos hablar más de esta película porque es complicadísimo. Jean-Pierre Lot. Jean-Pierre le he llamado por el nombre que tiene en los 400 golpes, ¿eh? Estás roto, John. Estoy destrozado. O sea, Jean-Pierre Léaud. Es como Jean-Pierre Léaud en Out One, que va hablando consigo mismo por la calle y está como conspiranoico perdido porque no sabe exactamente. Estoy hablando de una escena de Out One que dura 14 horas. Por favor, que alguien me lleve a algún lado. Bueno, hay una escena en la que luego se mete en la librería y en la librería empieza a aparecer en unos cuantos reflejos la propia cámara de Jacques Rivette y se empieza en plan a atisbar como Old One, empieza a ser como, bueno, toda la movida. Pero no es lo mismo. A él que cuando lo nada, están grabando en la calle, no, porque a él cuando lo están grabando en la calle, está loco perdido, ahí hablando solo, se ve como la gente está venga a girarse porque están grabando en la calle y no han avisado de nada. Y se están, en plan, la peña, en plan, ¿qué hace Jean-Pierre Léaud y 4 tíos andando para atrás con la cámara? Y de hecho, en este caso, en Agatha, cuando aparece cuando aparece el artefacto y se hace como más evidente de que todo esto es una ficción y que todo es mentira, porque no ha quedado claro. Cuando hay una voz en off pelada, sin música y planos del mar.
aparece a saco. Sí, sí. Yo cuando el primer frame de esa imagen dije, bueno, a ver, lo está haciendo evidente, pero tan evidente, o sea, se ve, ya, hay un momento que parece que sea como que el espacio está grabando otra cámara, porque parece que el espacio sea mucho más grande por el espejo. Y hasta que no aparece ella dices, ah, coño, no, que el espejo está muy cerca y directamente han dicho, vamos a meter la cámara aquí en medio para que se vea. Sí, pero es muy interesante, porque esos segundos de duda te dan una envergadura mucho más grande, tanto a lo que se habla en ese momento como a la propia estancia. Tal Parece cual. muy inteligente, o sea, es que no es baladí en ningún momento, es muy inteligente, porque yo también he tenido la misma sensación que tú de decir, qué lugar más grande, están enfocándolo desde un... Y sabes que es un reflejo, pero no sabes a qué distancia está el reflejo. Tal cual. Y con eso juegan India Song, ¿eh? Voy Mm, a decirlo. O sea, India Song son reflejos y son mm, espejos. mm, Y son gente que aparece por detrás, pero no está en cámara, mientras una persona sí está en cámara. Entonces la voz empieza a construir una historia en la que habla de dos personas que están en el reflejo, pero una persona que en realidad solo está sola en la estancia dentro de la cámara. Esas cosas las trabaja. Aquí, seguramente, si volviéramos a ver la peli, podríamos hablar mucho del espacio, de la distancia, porque al final la peli va de eso, de las distancias, de las cortas y las largas. La arquitectura en el cine de Es, Marguerite Duras. aquí es Eso. importante, ¿eh? Hay muchos momentos en los que ves, por ejemplo, el plano del exterior en el que ves el mar y hay una especie de paneo. Hay muy poco movimiento de cámara, hay mucha cámara fija, Pero estática. los movimientos que hay son muy importantes. Por ejemplo, Por hay otro este lado. en el que ves el mar y pasa por delante de los dos personajes que están los dos apoyados en la pared. Y entonces se ve como un bloque negro de ellos dos y vuelve a salir al mar por el otro lado. Es me parece muy importante ver cómo maneja la distancia física de los personajes dentro de la imagen, o sea, en dos planos, pero luego cómo rueda los espacios, cómo los espacios pueden ser enormes, pero por el tipo de encuadre que utiliza es un Rothko, es plano Sí. completamente. Y eso me parece una genialidad. No tengo yo tan claro que eso sea improvisado. Creo que eso está ¿Qué muy, va? muy pensado. Eso no, las cámaras, los movimientos de cámara para nada. Eso creo que sí que está muy, muy pensado. A lo mejor sí que los actores tenían mucha libertad y habrán algunos planos que se improvisaron en el momento. Pero me parece que es una peli que es muy cerebral, está muy pensada. Y a la vez es eso, da esta sensación no de caos, sino de aleatoriedad. No sabes por dónde te va a salir. A mí todos los cortes en negro, que también los hemos comentado un poco, me sorprendieron muchísimo porque no me esperaba que hubiera de repente un parpadeo en la peli. Y hay varios. Y yo intentaba encontrar cierta cadencia y no había mucha lógica entre ellos, pero cuando está metido tiene sentido porque a lo mejor salta de tema o salta de trama de lo que se está explicando. A lo mejor es una peli que si nos pusiéramos como muy en serio con toda la filmografía de Marguerite Duras y No, yo creo que da pie a un ultra podcast de Marguerite Duras en ese sentido, ¿eh? lo que pasa es que claro, estamos hablando ahora de cero, tú tienes algo más de referencia Sí, bueno, mi por referencia es haber Indiana, visto su peli más famosa, no otra cosa, ¿eh? Y haber leído un poquito, pero... pero creo que de los que se quedaron a ver la peli, creo que todo el mundo estará en la misma tesitura que nosotros. Medio choqueados, medio impactados, medio... No acabo de entender, a lo mejor no de entender, pero no acabo de poder verbalizar todo lo que me ha hecho sentir esta película. Pero hostia, cómo mola llegar a ese punto de quedarte sin palabras. Yo creo que no Totalmente. nos había pasado en este podcast, creo que nunca. Ya tiene que llegar Margarita Duras en la quinta temporada a darnos un poco en el hocico, ¿eh? Sí, así es. No sé, yo me parece un milagro que llevamos 50 minutos hablando. Pensaba que el programa de hoy iba a durar 15 minutos. Te lo juro por Dios, ¿eh? He empezado y le he dicho a Berta, este programa va a durar 15 minutos. Porque es que nos vamos a quedar, no vamos a poder avanzar de ninguna manera. ¿Qué coño voy a decir yo? Evidencia del artefacto en el plano del espejo. Es que sí, Tete, sí, lo has visto, felicidades. La peli no va de esto. No sé. Yo me he quedado bastante en shock. Es una peli que creo... Recomendadísima, Bueno, todo. O sea, tanto la película como... Vamos, yo te recomendaría casi con los ojos cerrados, si te gusta el cine, evidentemente. Creo que no es una película para una persona que le ¿qué gusten pasaba los por ahí? ABCs. No, para nada. No, absolutamente no. Y te podría igual decir en algún momento que alguna otra película de alguien, sí, Mm, pero casi que te diría con total certeza que
no, Esto aquí es no vayas. café para cafeteros y café sin leche. Café Y duro. bueno, y si, oye, si eres un poco kamikaze y encontrar un tipo de cine así o un tipo de arte así te da pie a decir, joder, el cine es una movida. El cine igual es otra cosa y no solamente lo que estrenan en la gran pantalla todas las semanas. Pues igual te hace un clic en la cabeza y dices, hostia, yo tengo que ponerme a mirar más cosas de estas, ¿no? Esto Tal es cual. como cuando has dicho lo del Rozco. Mm, Igual el arte no te hace mucho tilín, ¿no? Igual dices, bueno, el arte sí y tal, pero llegas un día, a mí siempre me ha gustado el arte, pero yo cuando entré a la sala del Guernica, aunque supiese que estaba el Guernica ahí, yo cuando entré a la sala del Guernica y lo vi, dije, esto es otra movida. claro, claro, Creo que 100%. hay cosas que son otra movida Sí, sí, y sí. que te hacen saber de que esa sensación es como adrenalina. La quieres. Quieres Mm, encontrar esas películas. Quieres encontrar ese arte, ¿sabes? Quieres decir, yo la última vez que fui al Guggenheim hace no mucho, me giré, yo no sabía que había un Rozco, me giré y vi un Rozco y dije, ¡wow! claro, claro, es una ¡Qué experiencia. locura! Sí, O sí. te das la vuelta y ves un Basquiat y dices, Mm, ¡hostia! ¡Qué cosas! Y no tiene que por qué ser un artista reconocidísimo. Es que puedes girarte, ver algo y decir, quedarte a cuadros, decir, ¿qué es esto? tal cual, tal Qué cual. cosa más impresionante. Me ha retado la cabeza, ¿sabes? Y a mí que te reten Mm. ya directamente, Yo sí. solo, yo solo por la experiencia de sentir esto, vale muchísimo la pena esta película. Em, y probablemente es una peli que a lo mejor dentro de un tiempo no me acordaré, a lo mejor ni de lo que va, ni de lo que se dice, ni de lo que era. ¿Sabes? La podría formatear de mi cabeza, pero la sensación la tendré. Y eso Sí. es muy difícil de encontrar. Y, y no sé, es que es de las pelis que me ha dejado más sin palabras, en el sentido literal. No sé qué cojones decir sobre esta película, más Y allá puede de... ser de las pelis que más palabras tenga de las que hemos visto. Hostia, sí, porque tremendo texto, ¿eh? No se callan en toda la peli. Texto en Eh, abundancia. tal cual. Si te parece, pasamos a recordar las propuestas para el próximo programa. Sí. Cambio de tercio, nos vamos a la Argentina, nos prepararemos unos matecitos y nos pondremos a hablar de cine de los 50 a los 70. Argentino, también, terreno para un servidor completamente inexplorado, porque como siempre de las filmografías del extranjero solo nos llegan las europeas y las, bueno, también porque las buscamos, las europeas y las norteamericanas, estadounidenses para ser concretos. No tengo ni idea de cine clásico argentino, así que para mí es una completa experiencia ver. Nunca abras esa puerta, por ejemplo. Tenéis esa primera opción para votar. Tenéis también otras películas como Prisioneros de la Tierra. Tenemos El Dependiente, que me interesa bastante a mí solo por el póster. Me parece que verde sobre ¿Estás viendo rosa. el póster rosa? Verde sobre rosa funciona siempre. Parece esto la Sí. vida moderna de repente. Y La Terraza. Ahí tenéis esas cuatro opciones. Vosotros entráis en nuestras redes sociales, votáis por vuestra propuesta, la peli que queréis que nos impacte, que nos deje sin palabras. Si esto se convierte en una dinámica constante y diaria de que todo va a ser Ágatas en lecturas ilimitadas, vais a tener 50 minutos de Rafa y yo diciendo, es que no sé qué decir, porque este ha sido el programa de Bueno, yo hoy. creo que no hemos. Creo que. No. Esto es un efecto Mandela que estás teniendo tú en directo, ¿eh? Yo es que tengo esa sensación, ¿eh? Estamos haciendo un podcast sin decir Yo creo que nada. hemos hablado de bastante más de lo que parece para la película compleja que hemos tenido para hablar. Y creo que hemos, entre tú y yo, explorado bastantes cosas que pueden aclarar una idea virgen de cualquier persona sobre la película. Y creo que con los pocos apuntes que hemos hecho, tanto de Duras como Mm, de Sucir, no hemos comentado, esto así como apunte, que a los que os gustó el año pasado en Marienbad, os debería de gustar el cine de mm, Marguerite Duras, así en general también, porque creo que bebe mucho mm, de ese tipo de cine, que es mm. casi incognoscible. Me Sí, sí, gusta sí. mucho esa palabra, la voy a utilizar. Y como otra anécdota, Leonardo Fabio, el director de Dependiente, que está para elegir, actúa en La Terraza. Ah, eso no lo sabía. Así que puede salir Leonardo Fabio en 2 películas. Se lo guisa entre ellos.
En fin, ha sido una experiencia ver esta película. Muchas gracias a todos los que votasteis por ella. No sé si lo hicisteis consciente o inconscientemente. A mí me sorprende a veces. A mí me sorprendió que saliese esta teniendo India Song ahí, que es como el nombre más importante. Pero me alegro un montón, la verdad. Porque así me he visto las dos. Yo creo que hubo gente que tiró un poco de la referencia visual y de lo que nosotros dijimos, y por ahí no se toca hablar de Agatha. Pero, hostia, completo descubrimiento. Me da la sensación que siento una película, como decía John, compleja de hablar, de cojones. Por ahí han pasado películas como Sans Soleil, por ejemplo, que tampoco es una peli fácil de la que Es verdad, hablar. hemos hablado de Sans Soleil aquí, sin sol. Y me da la sensación que que yo tengo más claro hablar de Sans Soleil que de esta peli, tío. ¿No te da esa sensación? Pues sí, pero a ver, pero porque Chris Marker es feo decirlo. Hay mucho más ingredientes. No creo que sea didáctico. No. Pero Sans Soleil es una película que da un poco más de pie a poder entender o trabajar un discurso, un texto tras ella. Por eso decía Chris Marker en general, creo yo. Que tienen como un poco más de ingredientes para poder hacer malabarismos. Que aquí nos hemos comido esto en una hora ya, con 3 palos de malabarismos, que no se puede hacer más. Pero tremenda. Muchas gracias a todos los que estáis allí. Y nada, nos vemos en la siguiente experiencia cinematográfica. Sí, así tiene que ser. Que vaya bien, a cuidarse. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.